Probablemente aprendiste en la clase de química de sexto o séptimo grado la ley de Lavoisier. Nada se crea, todo se transforma. En el mundo de la industria creativa usamos mucho la frase nada se crea, todo se copia. Si quieres hacer un canal de contenido automotriz genial aquí en Brasil, copias Top Gear y nace Acelerados. El Top Gear con restricciones presupuestarias, que era como nosotros bromeábamos. Entonces, un día cualquiera, mi algoritmo me lanzó 2 videos de Doug DeMuro, nuestro nerd automotriz favorito, que me pareció muy interesante copiar y traer a la realidad nacional. Él hizo 2 videos, los 10 autos más icónicos de los últimos 30 años en el contexto estadounidense, claro, y los 10 mayores errores de la industria automotriz en los últimos años allá en Estados Unidos. Entonces voy a traer eso aquí haciendo estos 2 videos. Vamos a empezar aquí, parte 1. Los 10 autos que más transformaron la industria automotriz brasileña, más o menos en los últimos 30, 35 años desde que saqué mi licencia, desde finales de los años 90. Vamos allá. Número 10, y no hay un orden cronológico ni de prioridad, es más bien el orden en que me fueron viniendo a la cabeza. Entonces, el primero es el más reciente de todos los que voy a mencionar aquí. BYD Dolphin Mini, sí, el primer auto eléctrico en entrar entre los 10 más vendidos del mercado minorista en Brasil. Ese auto explica en gran parte por qué los autos eléctricos y electrificados ya representan el 12% de nuestro mercado. Podemos resumirlo en un eslogan publicitario porque creo que este tipo de lista funciona mejor así, y el BYD Dolphin Mini es el auto que llevó el eléctrico a las masas. El primero, antes de él el Dolphin, pero el Dolphin Mini aún más, el primer auto eléctrico en costar más o menos lo mismo, muy parecido a su equivalente de combustión, un hatch compacto de combustión y un hatch compacto eléctrico por el mismo precio. El consumidor, wow, lo adoptó. Y ese eléctrico ahí se masificó, está masificado en nuestro mercado hoy en día. Número 9 de nuestro top 10 aquí, Jeep Renegade. Echa un vistazo a la participación de mercado de Jeep hoy, una marca que hace 20 años era prácticamente irrelevante en Brasil. Una marca de volumen muy pequeño, autos de alto valor agregado, importados, pasó por las turbulencias de Fiat Chrysler, de FCA. Y el Jeep Renegade es el gran símbolo de la fábrica de Goiânia de Stellantis, que trae varios autos. Algunos de ellos, no voy a dar spoilers porque también serán mencionados en la lista, pero transformó a Jeep en una marca de volumen. En Brasil, Jeep, desde la llegada del Renegade, siempre ha estado en el top 10 por delante de marcas que no está de más recordar. Jeep es una marca enfocada en SUVs, enfocada en autos con cierta vocación todoterreno. Ya desde hace varios años por delante de marcas como, mira, Citroën, Honda, marcas que tienen un portafolio mucho más generalista, y de cierta forma también consolidó ese deseo del brasileño por el camioneta, hizo que el camioneta fuera aún más aspiracional. Y hoy tenemos un mercado de más del 50% de SUVs en Brasil. Número 8, Hyundai HB20, que inaugura el polo industrial de Hyundai, el primer Hyundai fabricado en Brasil. Hyundai y Kia, ¿verdad? Aquí dentro es un gran lío. Vamos a hablar un poco de ese lío en nuestro próximo video, pero aquí en Brasil, bueno, afuera Hyundai y Kia son el mismo conglomerado, ¿verdad? El Hyundai HB20 termina siendo el proyecto, ¿no? No es un modelo que Hyundai empieza a fabricar aquí. Desarrolla un proyecto nacional para inaugurar su parque fabril en Piracicaba, un auto que eleva mucho el nivel del segmento, ¿verdad? Aquí está. Y hace que todos los demás hatchbacks compactos tengan que ponerse al día, y le da una especie de toque premium al hatchback compacto que nunca se ha revertido, ¿verdad? Gracias al HB20, el nivel de exigencia y de expectativa del consumidor, no solo en cuanto a acabados, sino incluso en cuanto a equipamiento, se elevó de forma irreversible gracias al HB20, el Hyundai brasileño 20, ¿verdad? Eso es lo que significa el HB, muestra lo importante que fue este proyecto como estrategia. Este fue el proyecto de Hyundai para su llegada a Brasil. Número 7, una dupla, Renault, Logan y Sandero. Sí, puede ser un poco polémico, ¿no? No es Renault, es Dacia, sí, pero ¿qué demostró? Que el brasileño sí valora la relación costo-beneficio. Esa vieja historia, ¿no? Al brasileño le gustan los autos bonitos. Sí, pero si el auto es muy robusto, muy espacioso y muy competitivo en cuanto al precio, como el primer Logan, que, Dios mío, era feo, pero se vendió ese Logan, e incluso inauguró una especie de segmento, ¿no? De sedanes básicos, sedanes compactos básicos, pero bastante espaciosos, ¿no?
Autos como el Cobalt vinieron en la estela de ese Renault Logan Sandero. Y él marca la estrategia, que también vamos a hablar un poco en el otro video, ¿no? La estrategia de doble marca que salvó a Renault en Brasil, ¿no? En el momento en que la economía brasileña ya no era tan pujante, al transformar Renault do Brasil en Dacia, Renault se salvó. No está de más recordarlo. Renault fue la primera automotriz en fabricar en Brasil en la nueva ola, ¿no? Que tuvimos ahí después de la apertura en los años 90, ¿no? Primero tuvimos la apertura de las importaciones, pero eso trajo un montón de marcas nuevas, ¿no? En 1990 nuevos actores, pero fabricantes generalistas produciendo en volumen, ¿no? Ahí a finales de los años 90 tenemos toda una ola con Honda, Toyota, Renault. Renault no solo fue la primera, sino que también descentralizó, ¿no? No se quedó en el estado de São Paulo, se fue hasta Paraná. GM ya había descentralizado antes, Celta, ¿no? Pero era una marca que ya estaba aquí produciendo allá en Gravataí. Entonces, Logan y Sandero son autos muy importantes en la historia de la industria brasileña de los últimos 30 años, sí. Número 6, hasta me adelanté, ¿no? Chevrolet Celta. El Celta tenía justamente la primera gran fábrica que se hizo fuera del eje. São Paulo y Minas, básicamente, ¿no? Que era donde teníamos a los jugadores históricos aquí, Volkswagen, Ford, Chevrolet y Fiat en Minas. Entonces, la fábrica de GM allá en Gravataí. Y no solo eso, ¿verdad? El Celta, esa planta, el proyecto Blue Macau, ¿no? Era el proyecto Guacamayo Azul de GM allá. Inauguró un nuevo formato incluso de línea de montaje, ¿no? Con los proveedores dentro del parque industrial. Me acuerdo, tú hablabas mucho en esa época, ¿no? La industria just in time, ¿verdad? No hacías grandes inventarios de piezas, ¿verdad? Estabas en contacto directo con tu proveedor para que él fuera produciendo de acuerdo con la demanda. Entonces también revolucionó el proceso de fabricación y el Celta también se vendió bastante, ¿verdad? Después fue la base para autos como el Agile. Entonces también formó parte de una ola, ¿verdad? El propio Onix de primera generación que hace que Chevrolet llegue al liderazgo del mercado brasileño, ¿no? Chevrolet y Fiat ahí en los años 2000 acabaron con un liderazgo de años y años, un liderazgo que venía desde el inicio de la industria nacional de Volkswagen y el Celta fue parte integral de eso. Número 5, el más responsable de eso, Chevrolet Onix. El Onix de primera generación, pero aquí pongo al Onix como un auto muy relevante en la historia de los últimos 30 años de la industria automotriz brasileña, porque es el auto que introduce la conectividad, ¿verdad? Lleva la conectividad a las masas con el MyLink. La primera vez que lo veíamos, ¿verdad? Recuerdo ver la reacción de las personas así, el tablero, pero no es un radio, es una pantalla digital y tienes varios menús y varias cosas que es capaz de hacer. Y hoy, si ves lo que era el MyLink de primera generación del Chevrolet Onix, parece otra cosa. Parece un Stereo 3 en uno de los años 90, ¿verdad? Pero creo que esa imagen de tecnología y conectividad fue decisiva para que el Onix se convirtiera en el auto más vendido de Brasil, también rompiendo ahí un reinado de décadas y décadas del Gol y ayudando a Chevrolet también a llegar por primera vez en mucho tiempo, de hecho, por primera vez en su historia en el mercado brasileño al liderazgo, ¿no? Creo que después del Gol que lideró durante 27 años, el Onix es el auto que tuvo más años consecutivos liderando como el auto más vendido de Brasil. El número 4 no es un auto, es una pick-up. Fiat Toro, ¿verdad? La Fiat que no está de más recordar, ¿verdad? A lo largo de los años en Brasil, Fiat siempre sufrió, lo intentó y nunca logró realmente posicionar un auto de mayor valor agregado, ¿verdad? Un auto de lujo. Tuvo el Tempra allá en los años 90 que nunca vendió como el Santana, como el Monza. Se quedó con fama de problemas de calidad, ¿verdad? El tipo fue un auto que vendió bastante, pero era un hatchback mediano, no era un auto de tanto valor agregado. Fiat siempre tuvo dificultad para lograr eso. ¿Y cómo lo logró? Con una pickup, ¿no? Aprovechando justamente esa ola de los camionetas, que una pickup con las características de un camioneta montada en la misma plataforma de un camioneta le gustaría a mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que usaba pickup en realidad no necesitaba una pickup mediana con chasis y no era atendida por las pickups compactas, que siempre han sido fuertes en el mercado brasileño, ¿verdad? Cosas como la Saveiro, la Pampa, una invención muy brasileña desde finales de los años 70 y principios de los 80, ¿no? Entonces la Toro apuntó donde nadie estaba mirando, ¿verdad? Y eso, Fiat y hoy Stellantis siguen siendo imbatibles en ese aspecto en Brasil y se convirtió en un éxito rotundo de ventas, ¿verdad? Ya hablamos del Renegade, pero tanto el Renegade como la Toro son básicamente el mismo auto desde hace 10 años, ¿verdad? La misma plataforma, claro, ha ido evolucionando bastante. Le hicieron un facelift, mejoras en el interior.
En fin, son autos que siguen siendo 80% iguales a lo que eran hace 10 años y la Toro sigue vendiendo más de 50,000 unidades al año, el Renegade más de 40,000 unidades al año, lo que muestra lo fuertes y acertados que fueron estos productos desde el principio. Y la Toro inauguró un segmento, ¿no? A las armadoras les encanta poder decir eso. Ah, inauguramos un segmento. No encaja en ningún segmento. Pertenece a un segmento completamente nuevo que es la famosa pickup intermedia, ¿no? En la estela de la Toro hoy tenemos la Rampage, que es una Toro mejorada, ¿no? Pero la Ford Maverick marcó la pauta para productos en otros mercados, ¿no? Como la Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz. Aquí en Brasil también tuvimos la Oroch de Renault, ¿no? Y hoy las pickups intermedias le robaron una enorme parte del mercado a lo que antes era de las pickups medianas. ¿Verdad, Turbo? Hablé de pickup Fiat, voy a tener que mencionar otra más, ¿no? Fiat Strada. ¿Quién diría que tendríamos 3, 4, 5 años ya de liderazgo de una pickup en el mercado brasileño, verdad? La Fiat Strada es la esencia del Brasil real, ¿no? Un producto muy sencillo, muy barato para la realidad de quien trabaja, ¿verdad? Del productor brasileño, con un poco de diseño, con un poco de confort y esa garantía de que vas a tener un mantenimiento muy sencillo, sin complicaciones, barato y económico, ¿verdad? Fiat dio en el clavo con el rediseño de la Strada, ¿verdad? Cuando hablo de la Strada aquí, básicamente hablo de la Strada actual, ¿no? Que agarra la fórmula de la Toro y la hace más chica, ¿verdad? Trae ese mundo de cabina doble a este segmento de las pickups compactas y combina, ¿no? Mucha fuerza en el menudeo, la capacidad de vender en grandes volúmenes al consumidor particular, al consumidor que usa la pickup en el día a día. ¿Cómo no incluir, verdad, un auto que ya se ha consolidado en los últimos años, en esta década de 2020, como líder del mercado aquí en tierras brasileñas? Número dos, otro Fiat más. La Fiat está muy bien, ¿verdad? No hay manera de que no esté tan presente, ¿no? O muy destacada en una lista como esta, la Fiat, porque la Fiat, en mi opinión, desde el Uno Mille, ¿verdad? Que pegó fuerte en los años 90, que no entra en esta lista porque es de antes, ¿no? A principios de los años 90, pero el éxito del Uno Mille empieza a darle mucha autonomía a la operación brasileña de Fiat y luego los problemas con la matriz también ayudan, ¿no? A que Brasil tenga cada vez más independencia. Y entonces Brasil, que hoy si comparas el portafolio de Fiat Brasil con el portafolio de Fiat Italia, creo que no hay ningún modelo en común, ¿verdad? No había con la Tianta eléctrica, pero en fin, los autos de volumen son completamente diferentes. Y uno de los grandes ejemplos de eso es toda la línea Adventure, ¿no? Voy a poner aquí la Palio Adventure, pero tuvimos Dobló Adventure, Strada Adventure, ¿verdad? Levantaban un poco la suspensión, le ponían un montón de plástico negro que después se iba a resecar con el sol y se volvía gris y feo, pero eso ya es problema del segundo o tercer dueño. Dentro de la onda de las SUVs, ¿no? Del estatus del carro más alto, con esa onda que le muestra al mundo que no eres solo una persona, eres un gran aventurero con un estilo de vida, que baja rápidos de rafting con tu canoa y hace ciclismo de montaña y vuela en ala delta, que es lo que siempre aparece en los comerciales, pero es lo que hacen solo 1, 2 o 3% de los consumidores, pero es lo aspiracional, ¿no? Entonces, con pequeñas modificaciones le agregas mucho valor al auto, elevas el precio, aumentas el margen y de cierta forma podemos incluso decir que es la ola de los aventureros, ¿no? También después todos tuvieron que ir detrás, ¿no? Hay cada cosa en esa era de los aventureros, ¿no? Si nos ponemos a recordar, Catrail, Catrail Celta, ¿cómo se llamaba el Celta? ¿No era Celta Cross? Celta Way, no sé. Yaris Crossway, Dios mío, el glorioso Etios Cross. ¿Qué más tuvimos, Dios mío? El propio CrossFox, ¿no? Cada aberración de las demás armadoras ahí, teniendo que correr tras su propia cola para tener algún producto para competir con la línea Adventure de Fiat, que siempre se vendió como pan caliente. Y ahora sí, redoblen los tambores para el auto más relevante de los últimos 30, 35 años del mercado brasileño. Solo puede ser él, el Ford EcoSport, ¿verdad? Que inaugura el segmento que hoy domina ampliamente el mercado brasileño, el de las camionetas compactas, ¿verdad? Cómo se deseaba un EcoSport allá a principios de los años 2000, cómo la Ford dio en el clavo, ¿verdad? El diseño robusto realmente parecía una camionetita, ¿no? Una Mini Explorer. El acabado no era gran cosa. La versión 4x4 vendió volúmenes prácticamente irrelevantes, ¿verdad? Porque era mucho más cara a pesar del color exclusivo amarillo, ¿no? Hasta hoy, si ves un EcoSport amarillo, sabes que es 4x4, eso es Eiger Stats.
pero inauguró un segmento que después todos tuvieron que correr para alcanzarlo, ¿verdad? Poco después llegó el Duster, que durante mucho tiempo fue el único competidor. El propio Doblo Adventure y Palio Adventure eran un cierto intento de Fiat de competir. Y desde que apareció el EcoSport y el segmento de SUVs en Brasil, solo fue ganando más y más y más y más participación de mercado, ¿verdad? Entonces, en cuestión de relevancia, ¿no? De auto que marcó tendencia, lo afirmo categóricamente aquí. Ford EcoSport, el auto más relevante para la industria brasileña en los últimos 30 años, bueno, 26 años, siglo XXI, tercer milenio. Ahora, ¿qué pasó con el Ford EcoSport? Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Así que prepárate porque vamos a hablar de eso en la segunda parte de nuestro especial tributo a Doug DeMuro, los 10 mayores errores de la industria automotriz brasileña en los últimos 30 años. Uno de ellos ya lo adelanté, ¿verdad? Ford creó el segmento con el EcoSport y después no supo seguir aprovechando la ola. Dime en los comentarios cuáles son los 10 autos más relevantes o al menos uno u otro que crees que olvidé aquí en la lista o que te hubiera gustado ver en esta lista como autos más importantes para la industria, ¿verdad? Más transformadores de la industria brasileña en los últimos 10 años, dale like a este video, o mejor dicho, en los últimos 30 años, dale like a este video, suscríbete al canal, eso siempre nos ayuda. Pero estate atento para la parte 2 que ya va a salir. Muchas gracias.